6 meses después de coger al equipo, hablamos con el entrenador Albert Cámara, que nos hace un repaso del primer tramo de la ¿Qué temporada. valoración haces del primer tramo de la temporada? Pues bueno, yo creo que es relativamente bien. Sí que tuvimos una pretemporada muy buena y un inicio donde yo creo que es lo que hubiéramos querido todo el mundo a nivel de continuación, pero bueno, los equipos que son muy nuevos, en los que hay ideas nuevas, en los que entra mucha gente, pues hay estas fluctuaciones, ¿no? Un poquito de resultados o de rendimiento. Encontramos un bache, pero al final yo creo que hemos empezado a encontrar el camino. Ahora llevamos cinco jornadas sin perder, 3 victorias, dos empates. Y bueno, es un poquito la línea. Yo creo que se ha ganado sobre todo a nivel de competitividad. Tenemos que mejorar en el fútbol, porque el equipo tiene que mejorar en el fútbol, pero bueno, es un principio que yo creo que nos ha dado la comodidad ahora mismo de estar en una clasificación. Pues bueno, que no te puedes relajar porque en cualquier momento puedes volver a tener problemas, pero puedes ir trabajando de otra manera. Y hablando de números, sé que a lo mejor te pongo un compromiso. ¿Qué nota le pondrías al equipo? Hombre, después de todas las dificultades que hemos pasado, una pretemporada sin casi en 15 días confeccionar un equipo en todo lo que te explico anteriormente, yo le pondría un bien alto, vamos a poner bien alto, rayando el notable. Sé que la afición del Badalona espera mucho más, está acostumbrada a otras cosas, pero también yo creo que todo el mundo estábamos acostumbrados a otras cosas a nivel económico, a otros tipos de jugadores, a lo mejor de un nivel un poquito más elevado. Entonces, bueno, todo eso, bueno, contrasta con el que ahora mismo los objetivos del club sean otros totalmente diferentes. Hay gente que le está costando pues adaptarse, siempre está pensando en el que Badalona tiene que estar por encima de los demás. Bueno, ojalá todos quisiéramos eso, pero yo creo que ya lo dije desde un principio, que las circunstancias son las que mandan. Y bueno, yo creo que el esfuerzo de los chavales poquito a poco se está adecuando a lo que queremos todos. Y bueno, al menos ver un equipo que compite, que tiene sus opciones en cada partido, y a partir de ahí pues hacer lo mejor posible. Y ahora que ya más o menos después de 3 meses de competición conocemos a todos, ¿hay alguien que te haya sorprendido para bien, obviamente? No, yo creo que me ha sorprendido bastante gente, no solamente uno. Yo creo sobre todo a nivel de grupo, a nivel grupal, porque últimamente con todas las bajas que estamos teniendo, casi todos los jugadores están teniendo participación. Y sobre todo la gente joven. Yo creo que tanto Robert, Sergio, Grasa, Marcelo, todos estos chicos, los jóvenes, pues no están teniendo los papeles secundarios, sino muchos de ellos están el papel principal. Entonces yo creo que es lo más importante, ¿no? Que gente que pues tiene esa ilusión y que tiene mucho camino por delante, pues que estén iniciándolo aquí y que lo están haciendo con paso firme. Y ahora que, como hemos comentado, que el año acaba, por suerte, bien resultados, ¿qué crees que podía fallar antes o qué crees que pasaba antes para no haber empezado estos resultados, no empezar antes? Bueno, sobre todo que es un equipo muy nuevo, ideas muy nuevas y que hay que acabar de pulirlas. Tanto ellos acostumbrarse a la nueva manera de trabajar que teníamos o que tenemos, como nosotros acostumbrarnos a ellos. Nosotros planteamos una manera de jugar, un sistema de jugar, pero tienes que irlo modificando en función de cómo se encuentran tus jugadores y qué características tienes. Eh, Propusimos una manera de jugar que la hemos tenido que ir evolucionando y cambiando un poquito. Entonces, pues bueno, eso es un poquito lo que puede pasar, el desconocimiento de todos. Sí que los puedes conocer como jugadores a nivel individual, pues por sus características, su trayectoria, su momento, pero no conoces qué manera va a tener de actuar en un sistema nuevo, con gente nueva, con unos entrenamientos de diferente manera. Bueno, es un poco el adaptarte tanto a ellos como a nosotros, y yo creo que bueno, hemos encontrado también un poquito ya también el equipo base, el problema de las lesiones, pero si no hubiéramos tenido ya, creo, con las 2 primeras victorias consecutivas repetimos equipo. Bueno, todo es importante, ¿no? Que hasta ahora no se había encontrado. La lástima ha sido lesiones, que es lo que está haciendo un poco variar ese equipo base, pero bueno, yo creo que lo importante ahora por ahora es que todo el mundo está aportando y el equipo no lo está sintiendo apenas. Y como entrenador, ¿cómo se vive esa racha de resultados no tan positiva? Bueno, pues con mucha preocupación porque, bueno, ves que yo creo que el trabajo que se estaba haciendo era bueno. El trabajo es bueno y hasta los resultados en muchos partidos no eran lo suficientemente justo con nosotros. Yo creo que todo el mundo que venía a vernos veía cómo el equipo trabajaba y tenía ocasiones cada partido y no tenía o no desmerecía menos que el contrario, pero bueno,
te sientes pues preocupado, hasta ciertamente un poquito como una cierta impotencia, ¿no? De ver que se está trabajando, que se están haciendo, intentando hacer las cosas bien y no salen. Pero bueno, yo creo que el premio es el seguir trabajando, el seguir haciendo lo que uno cree, y al final, bueno, de momento ha venido otro tipo de racha que te permite tener mucha más credibilidad con los jugadores de caras afuera, pero con nosotros mantenemos el mismo trabajo, la misma manera de pensar, y bueno, y a partir de ahí pues yo creo que es lo que se está viendo ahora. ¿Y se tiene la misma ilusión que cuando se empezó en julio el proyecto? Sí. Ilusión yo creo que es una de las cosas más palpable dentro del grupo y de nosotros. Somos tanto la gente que estamos en el cuerpo técnico como ellos, pues bueno, sabemos que es un proyecto muy nuevo, que depende en parte por la parte deportiva totalmente de nosotros, y que tenemos que hacer las cosas bien, pues para que el club pues se asiente, forme otra vez unos pilares firmes para que en el futuro pues esto pueda ir a mejor. Lo que pasa que bueno, es difícil pues porque las circunstancias, ya te digo, yo estoy acostumbrado en este club, llevo 11 años desde que hubo la fusión, y he vivido épocas muy buenas, pero sin ilusión y sin ganas de trabajar es muy difícil, tanto en la bonanza como ahora, ¿no? Y ya te digo, eso no creo que lo perdamos en ningún momento. Y como entrenador, ¿cómo haces para que los jugadores estén siempre en tensión pese a resultados o los hándicaps de las lesiones, que estén siempre en los entrenos dándolo todo y que llegue la hora del partido y rindan? Bueno, yo creo que el secreto es tenerlos o intentar tenerlos a todos de manera que vean sus posibilidades de entrar dentro del 11. Este año ha habido muchas variaciones, ha habido, ya te digo, muchos minutos para casi todos los jugadores, sacando un poquito a Alex, que es el portero reserva, que es una situación diferente, y Sergio Pérez. El resto, la verdad es que más o menos todos han tenido sus oportunidades. Eso es importante, yo creo que para una plantilla, ver que todos los jugadores tienen su momento y tienen la capacidad de ver que al mínimo resquicio de relajamiento pues pueden perder el puesto, ¿no? Entonces todo eso hace que el equipo compita, que el equipo lo ves entrenando y entrena muy bien, y que cuando salen el domingo, pues bueno, yo un día hablando con ellos les dije que yo no era un hombre de castigos, de broncas, de gritar. Algún momento sí, pero para el peor castigo, entre comillas, es que el míster llegue el día del partido y no te elija. Eso para mí, yo cuando era jugador, era lo peor que me podía pasar, no que me pegara una bronca o que me gritara o que me dijera. A mí lo peor que me podía pasar es que no jugara. Entonces es lo que les digo a ellos. Yo creo que lo peor para vosotros es no jugar, para mí, y tanto porque vuestra carrera deportiva, a nivel de que la gente os venga a ver, pues no os ve, no salís en la prensa, no salís en el periódico, no salís en un acta arbitral, y bueno, y eso también repercute. Entonces el tener a la gente con ese ánimo de poder jugar, de querer jugar cada domingo, es lo máximo para tener una plantilla activa. Y ahora ya la última, ahora que llega Navidad y Año Nuevo, ¿qué le pides a este Año Nuevo? Bueno, primero salud, que yo creo que es lo que todo el mundo les pide. A partir de ahora tenemos el caso de Samuel, que esperemos que la pronta recuperación de él, que la plantilla pues bueno, no sufra ese tipo de lesiones, que podamos contar con el máximo número posible de jugadores, que es un problema para el cuerpo técnico, pero yo creo que es lo ideal. Y a partir de ahí, pues tener buenos resultados y buen fútbol. Yo creo que una de las cosas o de las metas que nos marcamos desde un principio es que la gente, bueno, teniendo otros tipos de objetivos, lo ideal es que se enganchara al equipo y tuviera esas ganas de venir a ver el Badalona. Yo creo que ese es un poco el déficit que tenemos, ¿no? Que aquí en casa, pues bueno, nos está viendo ese Badalona que queremos todos, y es un poco eso, ¿no? Tener buenos resultados, sobre todo aquí en casa, y como mínimo pues lograr el objetivo que nos hemos planteado. A partir de ahí, ya lo dije desde el principio, nosotros ilusión toda, máxima, y si podemos más, echaremos el resto, o sea que eso seguro.